Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos otro sábado más para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para orar unos por los otros. Es un culto de adoración a nuestro Señor. Van pasando los días, va pasando el tiempo, seguimos todavía en cuarentena y se ha endurecido en estos últimos días, pero hermanos, nosotros nos fortalecemos en el Señor. En medio de las pruebas y de las luchas, nos fortalecemos en el Señor. El otro día estaba leyendo unas cartas que escribió Martín Lutero cuando estuvo la famosa peste bubónica, y él decía, ¿no?, que los cristianos en ese tiempo, aunque tomaban sus recaudos y se cuidaban, ellos velaban unos por los otros, oraban unos por los otros, se predicaba la palabra, y ellos no tenían la internet ni estos avances tecnológicos que tenemos nosotros, pero igualmente la Iglesia de Cristo siempre estaba para cuidarse y para ayudarse. Nosotros también, hermanos, estamos para eso, para cuidarnos, para guardarnos, y todos somos útiles. Me enteré que en esta semana muchos hermanos y hermanas se han sumado al grupo de jóvenes para llamar por teléfono hermanos, para ver cómo andan, para orar por ellos. Y bueno, nos da mucha alegría eso, de trabajar para el Señor, de no quedarse solamente mirando la condición de uno, de no poder salir del trabajo, sino que familias se están preocupando por otras y asistiéndolas en este tiempo complicado. Así que le doy gloria a Dios por la iglesia. Le doy gracias al Señor por los hermanos que se están esforzando y las hermanas. Así que ánimo, adelante, sigan haciendo eso porque es importante. Hay hermanos que necesitan de nuestro llamado y de nuestra ayuda. Y de paso se conocen muchos, porque algunas hermanas preguntaban, ¿y esta hermana quién es? Y bueno, y más o menos así se iban conociendo, porque algunas hermanas o hermanos comenzaron a venir a la iglesia justo antes de la pandemia. Entonces no hay tanto conocimiento, pero unos cuantos de ellos se han integrado a grupos de discipulado, ya tienen su vida dentro de la iglesia, aunque el templo esté cerrado. Así que nos da mucha alegría eso. Así que vamos a abrir este culto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios. Así que, hermanos, todo lo que hagamos ahora, todo nuestro corazón está volcado para adorar a Dios, para agradecer al Señor, y el Espíritu Santo nos va a hablar de una manera especial, nos va a confortar y consolar también. Así que, ¿qué le parece si alabamos juntos al Señor? Ahí está David ya preparado para dirigirnos en este tiempo de alabanza al Señor. Dios le bendiga, hermanos, y vamos juntos a alabar al Señor, vamos juntos como iglesia y con su familia, y vamos a cantarle. Si quiere aplaudir, aplauda; si quiere cantar, levantar sus manos y adorarle al Señor, hágalo. Se puede vivir en victoria espiritual. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque ya nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque ya no nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Se puede servir al Señor. Se puede vivir en victoria espiritual en todo momento y lugar. Se puede ser fiel, se puede vencer, se puede triunfar, se puede servir al Señor. Se puede vivir en victoria espiritual en todo momento y lugar. Se puede ser fiel, se puede ver
no seremos vencidos nunca más. ¿Lo cree? No seremos vencidos, no seremos vencidos, no seremos vencidos nunca más. Jesús el Hijo de Dios, la batalla ya ganó, no seremos vencidos nunca más. Lo cantamos por última vez. No seremos vencidos, no seremos vencidos, no seremos vencidos nunca más. Jesús el Hijo de Dios, la batalla ya ganó, no seremos vencidos nunca más. Amén, no seremos vencidos. Gloria a Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y quería compartirles un versículo de la palabra. Está en Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice el Señor Jesús: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y de lo que quería compartirles en esta noche es del vaso de agua fría. Un vaso de agua fría no es algo muy caro. Aún en la época de Jesús, el agua fría se conseguía de los pozos profundos, el agua que salía de esos pozos era agua fría. Y está diciendo, cualquiera que se tome la molestia o que tome la decisión de dar un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, a alguien sediento, a alguien que está necesitado, dice el Señor que tendrá su recompensa. Y quiero leerles una pequeña oración que escribieron los cuáqueros hace muchísimos años. Y dice: solamente espero pasar una vez por este mundo. Por lo tanto, cualquier buena obra, beneficio o servicio que pueda prestar a cualquier persona, permíteme, Señor, que lo haga. No permitas que lo descuide o retarde,
porque no volveré a pasar por este camino. Qué hermosa oración, ¿no? La oración centrada en el otro, en el que necesita. Y el Señor acá está diciendo, cualquiera que dé un vaso de agua fría, que dé al necesitado, no quedará sin recompensa. Y hermanos, cuando tengamos que pensar en nuestra vida, cuando estemos en la presencia del Señor, habrá algunas cosas de las cuales tendremos algún dolor. Primero, los pecados que hemos cometido, lo que hemos hecho, ¿no? Aunque nos hemos arrepentido, seguramente en nuestro corazón siempre está el dolor por los pecados cometidos. Pero también habrá otro dolor o algo que nos traerá un dolor de cabeza, ¿no? Que es lo que pudimos haber hecho y no hicimos. El vaso de agua que pudimos haber dado y no lo dimos. Lo que dejamos de hacer. Lo que teníamos que hacer y no hicimos. Ese llamado por teléfono, esa palabra de ánimo que pudimos decir y no dijimos, esa palabra de cariño que pudimos decir, que podía llegar a levantar el ánimo de un hermano, de un ser querido, y tampoco dijimos. La piedra que pudimos sacar del camino de un hermano y no la sacamos. Tantas cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. El consejo alentador, la visita al que estaba necesitado. Y el Señor dice, no les estoy diciendo de grandes cosas. Un vaso de agua al que necesita. Una palabra de ánimo al que está desanimada. Un llamado por teléfono al que está solo o triste. Lo que pudimos hacer y no hicimos. Así que no será lo que hemos hecho solamente lo que nos traerá un cierto dolor, sino lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Y hermanos, especialmente estos, son tiempos para dar lo que tenemos. Y a veces creemos que lo que tenemos es poco, pero quizás para el necesitado es mucho más de lo que nosotros creemos. Quizás creemos que un vaso de agua es poco, pero para el sediento es mucho. O un llamado por teléfono es poco y decimos, pero bueno, puede ser que haya llamado otro, pero para el que recibe el llamado es mucho. Quizás una oración que nos puede hacer pensar, pero hay tantos que están orando y creemos que nuestra oración no puede marcar diferencia. Sí, hermano, la puede marcar. El vaso de agua fría, el dar al necesitado. Así que estos son tiempos de hacerlo. Hermanos, demos al que necesita. Y dice el Señor Jesús en su palabra, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios por su palabra. Y vamos a pasar ahora a un momento muy especial. Los chicos están ansiosos porque los sábados a la noche generalmente se anuncia la escuela dominical, ¿no? Los maestros se están preparando. Esta es una noche para los maestros muy activa, porque ellos están preparando la clase y están preparando las anécdotas y estudiando los versículos bíblicos para poder bendecir a todos los niños de nuestra iglesia. Y los padres, hermanos, están ahí atentos para despertar a sus hijos para poder llevarlos a la escuela dominical. Así que gracias a Dios por los padres que se preocupan por sus hijos, que se preocupan porque sus hijos sean educados en la palabra de Dios. Vasitos de agua para nuestros niños. Y dice la palabra de Dios que no perderemos en la recompensa. Así que Caterina nos va a anunciar la escuela dominical. Adelante, Caterina, te escuchamos. Hola chicos, quería contarles que mañana, después del culto, tenemos escuelita dominical. No te olvides, ¡Los esperamos! ¡Chao! Muy bien, Caterina, la verdad que muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar al momento de la ofrenda, ¿no? Todos nosotros conocemos nuestra responsabilidad
conocemos nuestro compromiso con el Evangelio, con el cuerpo de Cristo, así que no voy a insistir mucho en eso. Hermanos, la obra no se detiene, la iglesia sigue y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, entendemos cuál es nuestro compromiso. Así que al costado mío sale el link con las formas de ofrendar y bueno, demos con alegría, como si estuviéramos en la reunión. Demos con alegría para que la obra de Dios pueda seguir extendiéndose. Así que le damos gracias al Señor por eso. Vamos ahora también a pasar al momento de la oración. Y algunas peticiones que tenemos, hermanos. Primero pedimos oración para que Dios consuele a la familia Soriano. Nuestro querido hermano Miguel Soriano partió a la presencia del Señor. Miguel, un querido hermano, yo lo conozco prácticamente desde que me convertí al Señor, un hermano muy querido. Ayer hablaba con Julie, su nieta, y le contaba, un hermano siempre contento, siempre feliz. Tenía cerca de 87 años y siempre estuvo bien. Hasta último momento él andaba en bicicleta, así que le agradecemos a Dios por su vida y le pedimos al Señor que consuele a su esposa, a su familia, a Silvia, nuestra querida hermana, a su hija, y que Dios le dé consuelo a la familia. Seguimos orando, hermanos, por los hermanos en Perú. Está brava la situación ahí con el tema del coronavirus. Los hermanos están predicando, esforzándose, predicando la palabra. Yo de vez en cuando los veo ahí que salen en el vivo, en Facebook y en otras redes sociales. Y bueno, van creciendo aún en estos momentos. Pero pedimos para que el Señor guarde y cuide a los pastores, a los hermanos de la iglesia, porque la situación en Perú es más complicada todavía que la que tenemos acá en la Argentina. Así que oramos por ellos. Oramos también por Alejandra Ordóñez, nuestra querida hermana, que se está recuperando en su casa. Ella se está preparando para una intervención quirúrgica, así que oramos por ella. Oramos por nuestra querida hermana Carmen Carrizo, que Dios la bendiga a Carmen, a su familia. Carmen se está preparando también para una operación. Oramos por ella, por nuestra hermana Carmen Ginasi, por Rosana. Nos estamos moviendo por el tema de los remedios que necesita Rosana. Oremos, hermanos, para que se pueda destrabar esta situación. Oramos también por nuestro hermano Juan Carlos Tropiano, que se está recuperando para que lo pueda hacer rápido, por el pastor Néstor Macitelli de la iglesia de Villa Tesey. Se hizo unos análisis, le sacaron unos pólipos, tiene que hacerse una operación, así que oramos por nuestro querido hermano Néstor y oramos también por nuestro pastor Ciro. Él va mejorando de a poco, es dura el posoperatorio, siempre hay alguna cosa que ir solucionando, pero se va solucionando. Oremos para que el Señor le dé fuerza a Ciro. El otro día hablaba con él y le contaba, el hermano Rubén Salomón, el pastor Rubén Salomón, le mandó un video, y en el video le citaba un texto que está en Isaías 40, que dice que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna, ¿no? Y uno cuando sale de una operación está sin fuerzas, pero las fuerzas vienen del cielo. Así que oramos por Ciro para que pronto se pueda reponer. Realmente extrañamos a nuestro pastor, ¿no? Así que esperamos que pronto pueda estar en su casa y recuperado. Así que vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir a nuestro hermano Juan Cajiano que nos dirija en oración y luego vamos a tener un tiempo para adorar todos juntos al Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias le damos al Señor en esta noche que podemos clamar y podemos pedir. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor fortaleza y pidiéndole que Él ponga su mano de poderosa sobre las vidas. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche
por el privilegio que tú nos das de poder clamarte a ti, Señor, de poder buscar tu rostro, de poder decirte, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho hasta aquí. Pero, Señor, también necesitamos que en esta hora tú pongas tu mano de poder, Señor, sobre aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Padre. En especial manera pedimos por nuestro pastor Ciro, por nuestra hermana Carmen, por nuestra hermana Roxana, Señor, y por todos aquellos enfermos, Señor, que sabemos que están, que quién sabe no tenemos un nombre, pero, Señor, sí sabemos que están necesitando y que sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te clamamos a ti, te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, tu mano poderosa sobre las vidas necesitadas, Padre. Y también pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están acompañando, Señor, en las necesidades, en el momento difícil, Padre, que tú le des nueva fuerza, Señor. Padre, extiende tu mano poderosa, fortaleciendo, Señor, llenando y tocando cada vida, Padre amado. Oh bendito Dios, y en especial manera también pedimos por nuestra nación, Señor, y pedimos por esta pandemia, Señor, que está sobre el mundo entero. Quieras tú poner tu mano, Señor, y poner tu mano de sanidad, Señor, en las vidas, Padre. Guárdanos, Señor, de esta situación tan difícil que está viviendo el mundo entero, Padre, y te pedimos, Señor, que tú cubras con tu sangre preciosa cada hogar, Señor, cada vida, Señor, y que realmente tu mano de poder, Señor, podamos verla obrando con prodigios, milagros y maravillas. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas de poder clamarte y poder decirte, Señor, que te amamos, Señor, y que necesitamos cada día de ti. Eterno Dios, te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Presencia, me levantaste
qué hermoso tiempo de adoración. Y como dice la canción, no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. No, parece una paradoja, pero cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más buscamos al Señor, cuanto más nos humillamos, más alto se eleva nuestra alma, más alto estamos porque estamos cerca de Dios. Así que le damos gracias a Coco y a Silvia por este hermoso tiempo de adoración. Y déjenme, hermanos, recordarles los horarios de los cultos, de las reuniones. Miren, nosotros no hemos dejado en ningún momento de adorar al Señor en este tiempo. Hemos mantenido los horarios de culto, hemos tenido todos los cultos, nunca se ha suspendido un solo culto. Así que ya lo sabe usted, sábados 20 horas, miércoles 20 horas, domingo 10 horas, los viernes los jóvenes se reúnen a las 20 horas, tienen su reunión. Los chicos de la escuelita, ya lo hemos dicho, inmediatamente después de la reunión del domingo, así que la iglesia sigue marchando. Y hermanos, es tan lindo que nos acompañen y ver que nos acompañan, sentir que nos están acompañando en la reunión. No los podemos ver, pero sí podemos mirar el chat. ¿Vio ahí en el chat estas palabras que antes ni conocíamos, ni le dábamos importancia? Ahora muchos aprendieron el chat y tantas palabras más. Y ahí aparecen frases que ya se están haciendo conocidas, ¿no? Hay una hermana querida, Vivi, que siempre pone al final de las reuniones un alma más para el Señor, ¿no? Invitándonos a todos nosotros que ganemos alma para Cristo. Y otros hermanos también ponen hermosas frases de aliento y comentan lo que han experimentado con el Señor a lo largo de la reunión. Así que no se olvide de las reuniones, involúcrese, esté atento a todas las reuniones, porque la iglesia sigue marchando. Y ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor ahora va a hablar a nuestro corazón, así que Pablo es el encargado de traer el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga, querido Pablo, y adelante. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, una alegría, una noche más, el poder compartir con ustedes este tiempo en el que no importa quién va a estar acá adelante, sino lo que importa es que el Señor esté obrando en nuestra vida. Tiempo de abrir el corazón, tiempo de estar atentos a la voz de Dios, como nunca antes, hermanos. Es un tiempo en el que tenemos que estar pendientes de lo que el Señor espera de nosotros, de lo que quiere decirnos, qué es lo que tenemos que aprender en este tiempo, es la pregunta que tenemos que hacernos. Realmente son semanas y son días especialmente difíciles para nuestra iglesia en particular. También queremos saludar a aquellos que están viendo quizás esta reunión y no son hermanos de nuestra congregación. Los saludamos también, sean bienvenidos, oramos por ustedes, les agradecemos por estar ahí. Pero particularmente, como decía antes, es un tiempo especial para nosotros en el que hay muchos hermanos que pasan momentos difíciles, circunstancias adversas, en las que tenemos, hermanos, que redoblar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestro clamor al Señor y más allá de lo que cada uno crea o le parezca o la situación que cada uno viva, bueno, es tiempo de tener fe, es tiempo de mirar para arriba, de decir: Señor, te necesitamos, clamamos a vos en oración y sabemos que vos nos escuchás y que sabemos que la oración llega delante de tu presencia si somos humildes, si somos fieles y si como cuerpo lo hacemos juntos en pos de que tu mano esté obrando en tantas necesidades que hay. Así que bueno, seguimos orando y clamando al Señor, como ya lo hemos dicho en todas las reuniones que venimos diciendo. Bueno, es un tiempo que, a pesar de la prueba, estamos unidos en oración y eso es muy bueno. Así que los invito, hermanos, ya a pasar a un tiempo de la palabra de Dios.
Dios puso algo en mi corazón en esta noche, algo, espero ser breve, cosas que Dios pone en nuestra vida, que son muy sencillas de interpretar. Les quiero contar algo. Hace unos 15 años más o menos tuve una conversación en mi trabajo. Como la mayoría sabe, bueno, yo trabajaba mayormente en la calle. O sea, el mayor tiempo de mi trabajo yo lo pasaba en la calle. En uno de esos días de estar en la calle junto a un compañero muy cercano a mí, nos encontramos con una imagen que se las grafico, algo muy tonto de ver, pero estábamos en la calle en una camioneta de mi empresa y de repente para un señor mayor, ya quizás cerca de unos 80 años, 75, entre 70 y 80 años, para con un auto de alta gama carísimo. Así que tengan esta imagen de un señor muy grande con un auto carísimo, de estos que no se hacen acá en Argentina. Cuando para este señor al lado nuestro, lógicamente, cuando uno ve esos tipos de autos y demás, y aparte lo raro de la situación es que uno ve un terrible auto y ve un señor muy grande arriba. Por lo que mi compañero, esta persona muy cercana a mí, me dice, Pablo, la vida está al revés, me dijo. Me dice esta frase que a mí me quedó. ¿Vieron estas cosas que a veces uno le dicen? Digo, uno te puede decir muchas cosas, te podés encontrar en conversaciones todo el día, pero hay cosas que a uno le quedan. Y me dice esta frase, me dice, Pablo, la vida está al revés. Ahora, ¿qué encerraba esta expresión de la vida está al revés, no? La vida está al revés encerraba esto del estar atado al tener. Y cuando él me dice la vida está al revés, lo que me está diciendo es, cuando sos joven no tenés la oportunidad de disfrutar de algunas cosas, y cuando sos viejo, económicamente tenés la posibilidad de disfrutarla, pero no tenés energía para poder hacerlo. Entonces, este concepto a mí me quedó. Yo era joven, tenía unos 20 y pico de años, quizás 25, 24 años, no recuerdo exactamente. Pero me quedó en la cabeza. Estas conversaciones, ¿no? Digo, empezando por ahí, digo, ¿por qué algunas cosas quedan en la cabeza y otras no quedan? Bueno, esto me quedó. Me dijo, la vida está al revés. Y siempre esta concepción tan de los seres humanos atada al tener, digo, está al revés desde qué lugar, ¿no? Siempre tan atada al tener, claro, digo, si vos no estuviste, no naciste con viento a favor y en una casa muy acaudalada, bueno, posiblemente, como me pasa a mí, digo, seamos del común de las personas, de que posiblemente al final de tus días tengas un mejor pasar económico que al principio. La vida del ser humano está un poco atada a esto, ¿no? Al tener. Mientras más tengo, más feliz voy a ser, mejor la voy a pasar. Entonces este concepto de la vida está al revés tiene que ver con esto. Porque lo que me estaba queriendo decir esta persona es, bueno, sería lindo ser joven y poder disfrutar de muchas cosas desde lo económico, y no hacerlo cuando tenga 80 años como este señor que paró al lado nuestro. Y la verdad es que era un señor muy mayor ya. Digo, ¿cuánto podría él disfrutar? Cuánto hace que tendría ese auto. Uno no lo sabe, pero en su cabeza pasan estas cosas, ¿no? Lo que pasó en este tiempo, hermanos, es que en este contexto de pandemia y de coronavirus y demás, es que todas aquellas cosas que nosotros habitualmente juzgamos como importantes o que tenemos como prioridad o que corremos detrás en la vida todos los días, se pusieron, nos la empezamos a cuestionar, se pusieron en movimiento, empezaron a temblar.
empezamos a cuestionar prioridades, si quieren, de alguna manera, ¿no? Esto de decir, bueno, nos pasamos la vida corriendo detrás del tener asociado al estar bien, asociado al ser feliz, asociado al gozo. Entonces el ser humano corre y corre. Entonces, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Bueno, terminás en la escuela, en el secundario, empezás a pensar lo que querés ser. Salís del secundario y aquellos que tienen privilegio de ir a la facultad dicen, bueno, quiero estudiar tal carrera porque quiero recibirme de tal cosa y tener mi emprendimiento de tal cosa. ¿Para qué? Bueno, todo muy asociado al tener, porque me gustaría tener este pasar económico, me gustaría tener esta tranquilidad económica, me gustaría darle a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy asociado al tener. El contexto pone arriba de la mesa y cuestiona todo lo que nosotros estamos habituados a pensar y a lo que estamos habituados a correr, aunque seamos cristianos, porque al cristiano también le cuesta, porque hay una lucha que nosotros tenemos interna respecto de la vida espiritual y la vida carnal, y de la que tenemos que ser conscientes y continuamente estar reflexionando y mirando para adentro y estar a la luz de la palabra viendo en quiénes estamos siendo hoy y cuáles son nuestros frutos y qué vamos a hacer dentro de 10 años. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer siempre a la luz de la palabra, hermanos. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué espera Dios de nosotros en su palabra? ¿Qué tiene Dios preparado para vos y para mí? Entonces, en este contexto en el que tambalea todo lo concreto, lo material, la salud, todo lo físico, bueno, de repente nos encontramos en la Biblia con personajes que no temblaban ante situaciones adversas como las que nos tocan vivir hoy en día. No temblaban, porque habían llegado a un conocimiento de Cristo que les permitía tener claridad aún cuando las cosas materiales, las cosas físicas, lo económico y aún la salud empezaban a temblar, empezaban a verse afectados. Uno de los personajes a los que vamos a hacer referencia hoy es el apóstol Pablo. Por supuesto que había otros, pero el apóstol Pablo era una persona con mucha claridad respecto del ser y del tener. Respecto del ser y del tener. La pregunta si le tenemos que hacer al apóstol Pablo respecto de si la vida está al revés, bueno, el apóstol Pablo tiene una respuesta muy clara para nosotros. La vida está al revés. Quizás nosotros podemos llegar a pensar, aún siendo cristianos, de que, bueno, lamentablemente no podemos disfrutar de algunas cosas, pero ¿qué era disfrutar para el apóstol Pablo? ¿Qué era ser feliz para el apóstol Pablo? ¿Qué era estar gozoso para el apóstol Pablo? Vamos a leer el libro de Filipenses, y Filipenses es un libro muy particular, porque él había generado un vínculo con los filipenses, probablemente distinto, muy cercano, probablemente distinto hasta de las otras iglesias que él había pastoreado. Con la iglesia de Filipos él había generado un vínculo muy especial, muy cercano. Y cuando ustedes leen Filipenses, lo que vamos a encontrar en el libro de Filipenses es la palabra gozo, el estar gozosos en Cristo. Bueno, cuando ustedes van a estudiar las palabras clave de este libro, él resalta estas palabras. Ahora uno puede pensar que Pablo estaría con un coco en una isla del Caribe mientras hablaba de estar gozoso. No, posiblemente este libro Pablo lo escribió estando preso. Entonces Pablo habla del gozo y de estar gozosos en Cristo, habla de descansar en el Señor estando preso. Cuando uno ve el tono de la carta, tiene un tono de alegría y de felicidad aún en medio de la prueba. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que alguien estando preso
que alguien estando sufriendo, estando en el contexto que él estaba, pasándola muy mal, hable y las palabras claves de su carta sean el gozarse, el regocijarse en el Señor. Bueno, vamos a estar leyendo. Acompáñenme en Filipenses 4, del 11 al 13 vamos a leer. Y dice así. Dice, los pongo un poco en contexto, ¿no? Pablo está agradeciéndole a la iglesia porque lo estaban apoyando. En este contexto lo apoyan económicamente, en su ministerio. Bueno, era una iglesia que estaba pendiente de él. Y en este contexto Pablo está agradeciendo porque lo apoyaron. Dice en el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está muy contento por la oportunidad que tuvieron los filipenses de ayudarlo. Vamos al versículo 11 que vamos a hacer hincapié ahí. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál era la clave del contentamiento de Pablo? ¿Cuál era la clave del contentamiento de Pablo? Pablo dice que aprendió a contentarse, tanto en la riqueza como en la pobreza. Aprendió a vivir con poco o con mucho. Pero la clave del apóstol Pablo no era que él era un Tarzán o era un valiente y de repente, bueno, él aprendió por su propia capacidad. Bueno, Pablo sabía de que a pesar de las circunstancias, Dios le iba a dar lo que él necesitaba para poder ser victorioso en él. ¿Me escucharon? Esto es clave. Pablo no creía que él era un Superman, sino que tenía bien claro que sea cual sea la circunstancia, iba a tener el Señor de su lado para darle lo que él necesitaba para ser victorioso. Y la capacidad esta de vivir ante circunstancias cambiantes, ¿no? de vivir una vida victoriosa. Este es el común denominador del apóstol Pablo. Cuando uno lee un poco de su vida, él obviamente que tiene pruebas, tiene dificultades, tuvo momentos de tristeza, tuvo momentos de alegría, pero ante una vida cambiante, tan cambiante como la que nosotros tenemos hoy, Pablo sus emociones no iban detrás del cambio, o sus emociones no iban detrás de las circunstancias, su fe no iba detrás de las circunstancias, sino que él estaba basado en el poder de Cristo. Y esta es la palabra que nosotros tenemos que atesorar en el corazón. Estamos en un tiempo totalmente cambiante y esto va a seguir cambiando. La nueva normalidad, cómo vamos a volver, cómo nos vamos a vincular, cómo va a ser la escuela para los que tienen hijos, cómo van a ser las reuniones, cuándo van a ser, tendremos reuniones, tendremos cultos, cuándo, quién lo sabe. Ante un contexto, una circunstancia que fluctúa constantemente, la certeza que Pablo tenía es que sea poco o sea mucho, el Señor le iba a dar lo que él necesitaba. Acompáñenme en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, y dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estaba hablándole a Timoteo también en un contexto en el que estaba hablando de que había gente que usaba el evangelio, el cristianismo para sacar tajada económica, ¿no? Tan parecido a la actualidad. En el contexto Pablo le dice a Timoteo, gran ganancia es la piedad, es la verdadera religión, es el evangelio, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar, nada podemos sacar.
Entonces, cuando hablamos, queridos, del contentamiento, no estaba asociado a la cantidad o a lo económico o a las posesiones que Pablo tenía, porque Pablo dice que sabía vivir en riqueza y sabía vivir en pobreza, pero su fe no estaba, no fluctuaba acorde a la cantidad, a la billetera que él tenía. Digo, no fluctuaba en función a esto, porque era una persona de fe, porque él tenía bien claro para qué vivía. Y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué dependencia que tenía él de Cristo, ¿no? Esta capacidad que él tenía de poder estar contento más allá de las circunstancias, de poder estar gozoso, de poder estar firme, de poder regocijarse en el Señor más allá de las circunstancias, no se puede tener de otra manera que no sea dependiendo del Señor, porque vamos a ser realistas, hermanos, y vamos a recordar en todos los momentos en los que tenemos tanta incertidumbre por no saber qué es lo que viene por delante, por no saber qué es lo que va a pasar desde lo material, desde lo físico, desde el contexto. Bueno, Pablo era un hombre que tenía esta capacidad, pero porque la capacidad que él tenía dependía del poder de Cristo en su vida, no dependía de él. Entonces, cuando nosotros titubeamos y cuando nosotros estamos ante una situación en la que el piso se mueve, estamos mirando nuestra propia capacidad, estamos pensando en nuestra propia maniobra en la circunstancia, en el momento. ¿Qué capacidad de maniobra puedo llegar a tener yo desde lo natural, desde lo humano? Esta pandemia hizo que cualquier capacidad que uno creía que tenga se vaya al piso, se vaya al tacho de basura. Y esto es lo que hemos aprendido, queridos hermanos, que todo lo que nosotros pensábamos que era firme, ya no lo tenemos. Todo lo que nosotros pensamos de que era algo que no lo íbamos a perder, está en duda. Ahora Pablo, así y todo, él tenía una vida de victoria, porque él aprendía a permanecer y a estar firme en el Señor y a depender de Él. Qué difícil, realmente qué difícil, hermanos. Miren, en el 4.13 dice, este pasaje tan conocido, y yo ya quiero ir terminando. Dice en el 4.13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hablamos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablamos de que Él nos da esta capacidad, ¿no? Esta capacidad de seguir adelante para poder cumplir con su propósito, para seguir adelante conforme para que podamos cumplir conforme todo lo que Él tiene para vos y para mí. Él nos equipa y nos dice, yo te voy a dar lo que vos necesites. Ahora, ¿para qué? Todo lo que necesites, ¿qué es? Bueno, todo lo que necesites conforme a lo que Él tiene para vos y para mí. Todo lo que necesitemos para hacer su voluntad. Entonces, cuando nosotros a veces pedimos y no recibimos, bueno, su palabra dice que a veces uno pide y no recibe porque pide mal, porque pide para sus propios deseos y no para hacer la voluntad de Dios. Entonces tengamos la tranquilidad, hermanos, y la certeza que tenía Pablo de que a pesar de la circunstancia, él podía confiar en el Señor. Él podía hablar del gozo encerrado. Él podía hablar de la libertad entre rejas. ¿Cómo podemos hablar de libertad entre rejas? Pues es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Es esta libertad que nos libera del pecado, que nos libera del poder del diablo, que nos libera de la muerte. ¿Cómo vamos a hablar de la libertad si no dependemos de Cristo? ¿Cómo vamos a hablar del gozo si constantemente hacemos nosotros cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para ir adelante? Y Pablo no hacía cuentas, Pablo confiaba en el Señor. Cristo era suficiente para Pablo. Y la pregunta que vos y yo tenemos que hacernos en esta noche es
si ante la circunstancia y ante todo esto que se mueve, Cristo es suficiente para nosotros? ¿Cristo es suficiente para vos? ¿Es suficiente para mí? ¿O necesita un poco de Pablo, que Pablo lo ayude? ¿O necesita de vos que lo ayudes? ¿O necesita de mi capacidad? ¿O quizás necesita de que yo me aferre a Él y descanse en Él? El Señor obra en nuestra vida si nosotros podemos tener fe, si podemos ser fieles. En el versículo 19 dice que, en el 4:19, dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que os falta. No hay nada de lo que nos falte que el Señor no pueda suplir. No hay nada de lo que te falta a vos y que me falte a mí que Dios no pueda proveer. Porque Dios es Dios. El otro día estaba escuchando a un hermano, y con esto quiero cerrar, que decía algo así como que en la Biblia había muchos hombres que vieron el poder de Dios y que vieron la mano de Dios y que vieron milagros y que vieron cómo Dios obraba aún en situaciones en las que uno humanamente no hubiese imaginado de cómo se podía llegar a salir. Bueno, en donde uno pensaba de que era imposible, pero Dios no conoce de imposibles. Este hermano decía, y me gustó y se los traigo, decía que todas aquellas personas que están en la Biblia, que vieron la mano de Dios con poder, todas estas personas murieron, como vamos a morir ustedes y yo un día. Pero todas estas personas que el Señor nos dejó en la Biblia murieron, están con Cristo, pero el poder de Dios no murió con ellos. Me encantó esta frase. El poder de Dios no murió con ellos. El poder de Dios continúa y continuó con todos los que estaban, con todas las personas de la tierra que podían creer y podían ser fieles, podían descansar y podían clamar y mirar al cielo y decir: Señor, en vos confío. Señor, yo dependo de vos, yo descanso en vos. Todas aquellas personas murieron, vieron la mano de Dios, pero el poder de Dios no se fue con ellos. El poder de Dios sigue estando, como estuvo con todas estas personas y todos estos hermanos que nosotros podemos leer en la Biblia, aún miles de años después. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Y es lo que tenemos que aprender, hermanos, en este tiempo, a descansar en el poder de Dios. A poder decir: aprendí a contentarme, aprendí a tener gozo teniendo mucho, teniendo poco. Aprendí a estar gozoso aún pase la circunstancia que pase. Hablar de gozo y hablar de poder descansar. Quizás vos decís: bueno, la verdad que yo no la estoy pasando bien. Miren, no sabemos si quién la está pasando bien o quién no la está pasando bien. Vos no sabés mi realidad y yo no conozco la tuya, digamos, pero como decía este hermano el otro día que me escuchó, hermanos, todos aquellos hermanos que vieron la gloria de Dios y partieron con el Señor, ellos partieron, pero la gloria de Dios podemos verla como la vieron ellos. El poder de Dios no se fue con ellos al cielo. El poder de Dios está para nosotros hoy, para que podamos decir, como dijo Pablo: bueno, he aprendido a contentarme, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando es todo, es todo. Y cuando decimos todo, tiene que ver con todo lo que va a hacer Dios para que podamos ser victoriosos en su camino, para que podamos ser victoriosos en nuestra vida. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que hay que Dios no pueda darnos? Absolutamente nada. Todo lo que necesitamos Dios nos lo va a dar. Estemos en la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que necesitamos? Y la pregunta es, y para cerrar, es
si la vida está al revés? Desde la perspectiva humana, la vida está al revés. Desde la perspectiva bíblica y dependiendo del Señor, para los cristianos no está la vida al revés. Porque nuestra victoria no está en el tener, sino en el depender del Señor, sino en el saber que sea cual sea la circunstancia, Él va a estar con ustedes y conmigo para sostenernos y para darnos todo lo que nosotros necesitamos y para fortalecernos y para poder llegar a darnos una vida de victoria para su gloria. La vida no está al revés. La vida está al revés para aquellos que no confían en el Señor. Para aquellos que confiamos en el Señor sabemos que pase lo que pase, va a hacer de que nosotros podamos siempre estar en el centro de su voluntad, porque descansamos y porque confiamos en Él y porque dependimos de Él. Ahora, si esto no es lo que te pasa, bueno, descansa en el Señor, confía en el Señor, entrega tu vida al Señor, aprende a depender del Señor, porque el Señor tiene lo mejor para vos y para mí. Y aprendamos a estar contentos, hermanos, con lo que Él preparó. Y quizás vos tenés una expectativa distinta respecto a algunas cosas, pero ¿por qué no empezar a pensar que quizás Dios preparó cosas diferentes para nosotros, para su voluntad, para su reino, para que le sirvamos? ¿Qué es lo que preparó Dios para vos y para mí? A veces me puse a pensar respecto de todas las expectativas que tenía en mi vida y respecto de todo lo que quería hacer en cuanto al tener, en cuanto a una posición, en cuanto a todo lo que uno puede palpar en esta vida. Y muchas de estas cosas no las alcancé. Y tengo que dar gracias que no las alcancé. Porque quizás si hubiese alcanzado aquellas cosas que mi naturaleza me decía que tenía que alcanzar, quizás no hubiese podido disfrutar de lo que Dios tenía preparado para mí. Cerramos los ojos en esta noche. La vida no está al revés para aquellos que confiamos en el Señor. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra en medio nuestro, Señor, porque sos un Dios que conoce cada circunstancia, sos un Dios que conoce todas las cosas que mis hermanos y yo y todos aquellos que están viendo en esta noche del otro lado de la pantalla nos pasan, Señor. Sos un Dios que sabe lo que vamos a pedir antes de que lo pidamos, Señor. Conocés nuestra necesidad, conocés nuestro corazón, nuestras miserias. Conocés, Señor, si aprendemos a estar contentos, a estar conformes, si aprendemos, como el apóstol Pablo, a saber vivir con lo poco o con lo mucho, porque dependemos de vos lo sabés. Y sabés que muchas veces no sabemos vivir de esta manera, Señor, porque estamos muy atados al qué vamos a hacer nosotros, a qué vamos a hacer con nuestra capacidad, a qué vamos a tener, a qué vamos a lograr, a qué vamos a conquistar nosotros con nuestra propia cabeza, nuestra propia sabiduría, con nuestra inteligencia, Señor. Y todo este contexto nos muestra y nos demuestra de que sin vos no somos nada, Señor, de que nosotros todo lo que creímos tener firme se puede desvanecer de un momento a otro, Señor, y que lo único que nosotros tenemos firme es tu presencia en nosotros, es tu cruz en nuestra vida, es tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Señor, te pido una forma especial por todos mis hermanos, Señor, sea cual sea la circunstancia, Señor, que puedan descansar en vos, Señor, todos aquellos que están mirando en esta noche, Señor, que puedan decir, como el apóstol Pablo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que podamos preguntarnos, Señor, qué es lo que vos querés para nosotros, más allá de lo que yo quiero, más allá de lo que yo creo, qué es lo que vos tenés para nosotros, Señor. Señor, te pido por todos aquellos que están enfermos, Señor. Clamamos delante de tu presencia. Señor, vos sos un Dios de poder. Señor, como decía este hermano, que podamos ver tu gloria como la vieron aquellos hombres de la Biblia. Señor, aquellos hombres murieron, pero tu poder sigue como en ese tiempo con nosotros. Señor, lo declaramos con fe, Señor, sabiendo de que tu palabra, Señor,
se va a cumplir en nosotros, que tu promesa se va a cumplir en nosotros y podemos ser hijos obedientes que vivan en fe. Señor, dejamos todo delante de tu presencia. También te pido por aquellos que no te conocen, que puedan abrir su corazón, que puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, que puedan, Señor, declararte como Señor y Salvador, Señor, que puedan, Señor, llegar delante de tu presencia humillados, Señor, arrepentidos por haberte dado la espalda. Señor, te pido por aquellas personas que quizás estén viendo este video, esta filmación, Señor, que puedan mirarte, Señor, y pedirte, Señor, perdón, y puedan, Señor, declarar que quieren ser tus hijos, Señor, que vos vengas a vivir a su corazón, a sus vidas, y te quieren priorizar y hacer su Señor y Salvador por todo lo que sigue, por el resto de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos todo este tiempo en tus manos, Señor, todo este tiempo de aprendizaje que tenemos, todo este tiempo en el que estamos aprendiendo, Señor, a escuchar tu voz. Estamos, Señor, orando. Estamos leyendo tu palabra, Señor. Estamos empezando a depender menos de nosotros y a depender más de vos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque estas cosas pasan para que podamos ser mejores en tu camino, Señor. Y queremos vivirlo con esta fe, Señor, que vivió el apóstol Pablo, sabiendo de que vos siempre estás con nosotros y que nunca vas a abandonar a tus hijos, a aquellos, Señor, que vos elegiste para tu reino. En el nombre de Jesús, dejamos todo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, queridos hermanos, amigos, que el Señor los bendiga. Acuérdense, mañana a las 10 de la mañana nos estamos viendo para compartir otra reunión en la que el Señor va a ser el centro, en la que Cristo va a ser el centro, como siempre. Mañana despiértense, pongan el despertador y nos estamos viendo. Que el Señor los bendiga y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Chao. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará,
donde